derecho de intérprete sobre el trabajo de un artista, por ejemplo, en nuestro país lo cobraban los autores por medio de argentores y los actores no lo veníamos cobrando desde más de 70 años. Cuando nosotros hacemos un programa, nos pagan nuestro trabajo y lo que ha ido sucediendo es que se hacen copias de nuestro trabajo y es distribuido. Se da en el mundo, se repite en el país y la SAGAI está detrás de esto, de cobrar los derechos que el actor tiene por su identidad, su voz, su cara, su cuerpo. En el año 2006 recibimos del gobierno de ese entonces, del doctor Kirchner, una cordial bienvenida. Y varios actores acompañamos. Fuimos sin ningún cargo, fuimos a acompañar a estos compañeros para dar apoyo a este movimiento, a este reclamo, ¿no? Y entonces nos fuimos juntando un montón de actores que de alguna manera entre comillas, de prestigio. Pablo Echarri se fue sumando, Martín Seffer se fue sumando, Coco Silis. Esto fue un reclamo que hacíamos y en su momento este gobierno nos dio cabida. Hubo varios intentos de conseguir este derecho que nosotros nos corresponde en la década del 90, pero llegaba al Congreso y se desdibujaba, vaya a saber por qué razón. O a veces de pronto parece que te escuchan y después o no te oyeron o se olvidaron. Yo creo que las pruebas se ven en los hechos. Si ustedes tienen ganas de que la asociación de actores tome la fuerza que merece, que tenga leyes justas, que aprueben esas leyes que son a favor. El gobierno podría llamarse como quisiera. Estábamos pidiendo que el Poder Ejecutivo se pusiera al tanto de lo que estaba sucediendo. El decreto tenía que salir por ahí y ahí fuimos. Esto no tiene que ver con ningún partidismo de nada. Por medio de Coco Silis, Pepe Albistur y Alberto Fernández, que en aquel entonces era jefe de gabinete, logramos pasarles la información de lo que estábamos necesitando. Y el expresidente Néstor Kirchner lo recibió, entendió absolutamente lo que nosotros estábamos reclamando y él firmó el decreto. El primer y único gobierno de Néstor Kirchner, digamos, y en el principio del de Cristina, yo participé desde la militancia política porque creo en este proyecto, digamos. El gobierno de Kirchner en ese momento estaba en su apogeo, tenía un reconocimiento muy grande, habíamos salido de un momento muy crítico económico del país. Hoy en el transcurso del tiempo uno dice, ¿le sirvió a ellos también para quedar bien con los actores? Es muy probable. Digo, hoy nos planteamos que sí, probablemente en aquella época pudo haber sido el quedar bien con los actores, pero bueno, qué suerte que alguien quiso quedar bien con nosotros. Yo creo que los actores no somos ingenuos con respecto a lo que podemos lograr, y el que es ingenuo es un problema de ingenuidad. Supongo que para el poder es interesante tener figuras queridas por el público que los apoyen. También creo que con estar un poco alerta, salvo que sea un régimen dictatorial que te obligue, yo lo que no he visto a ningún gobierno que haya llevado con una soga. No he sentido presión, nunca he sentido nada de parte de nadie. Convocarme, sí, y diferentes partidos políticos. Yo sé que uno es una cara popular y entonces es fácil que pueda aparecer que uno sea convocado para mostrar cierta imagen. Te diría que la gran mayoría de los integrantes de SAGAI, el grupo fundacional, no tiene militancia peronista, ni tiene militancia con este gobierno. Y dentro de la misma SAGAI, cada uno de nosotros tenemos diferentes ideologías y muchas veces no estamos de acuerdo con respecto a algunas cuestiones políticas. Yo he tomado cierta distancia también en la última etapa de este gobierno en cuanto a la militancia activa, digamos, ¿no? Y ha sido que el gobierno consideró que era una ley que hacía muchos años que estaba postergada y decidió tomar la decisión política de sacarla a la luz. El primer gobierno de Kirchner fue un gobierno transformador, yo creo esencialmente en las bases que se asentó en ese gobierno en ese momento, que fue lo que nos pasó a una gran mayoría de argentinos, más allá de peronistas o no peronistas, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, con la reindustrialización de un país que estaba absolutamente desindustrializado. Los gobiernos democráticos han tenido, en todo se puede encontrar algo positivo y algo negativo. En este gobierno
Lo positivo desde ya es que nuestro decreto tomó vigencia. Siempre pasa que las segundas partes no son de todo buenas, pero también las segundas partes heredan lo bueno y lo malo, por consiguiente sobre eso tienen que trabajar. Creo que se han hecho que las conquistas por las cuales yo bregaba y apoyaba más activamente a este gobierno se han conquistado, que tienen que ver con el cambio de la Corte Suprema, el área de los derechos humanos, la recuperación del edificio de la ESMA, todo eso que es lo que a mí esencialmente me compromete políticamente. Y hay personas de este gobierno en el transcurso que fueron variando y que me gustan, y hay otras que no me gustan, y hay algunas con las que estoy de acuerdo, y hay algunas con las que no estoy de acuerdo, y hay algunos que creo que se tienen que ir, y hay otros que no, y creo que hay un montón de cosas que corregir, y creo que se han hecho un montón de cosas bien y algunas cuantas cosas mal. Yo no como vidrio. Primero ella mandaba desde las sombras, cuando no era la presidenta, después cuando fue la presidenta el que mandaba era él. Este gobierno ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas que no son buenas. Pero estar ahí arriba no es fácil. Gobierno que sea, de alguna manera nace una esperanza. La realidad me dice que más allá del gobierno, dentro del gobierno o por debajo del gobierno, la realidad sigue siendo espantosamente injusta. Durante 70 y pico de años, los mismos medios que quizá consideran que a nosotros nos utilizaron políticamente, ellos nos han omitido políticamente a nosotros para que no tengamos este derecho. Entonces, en buena hora que alguien nos utilice para tener el derecho. Realmente, todo lo que hemos logrado hasta ahora no ha sido por el gobierno de turno. Y en las primeras citas, en la época de la conquista, cuando tenemos que demostrar quiénes somos, vamos, señores, ante lo que ya conozcamos, de lo conocido de antemano. ¿Qué es esto? ¿Una actitud caprichosa de la cátedra? No, señor. ¿Que vamos ante lo que ya conocemos porque sabemos que hay toallones suavecitos? Ni en pedo. Si nos secamos con los cortinados. No voy a cometer la insensatez de hacer algún comentario sobre lo que otros ya hicieron o dijeron. Les recuerdo que son actores, que interpretan, que han vivido este tiempo, el mismo que vive uno, que unos están para quedarse, otros están para irse, como nos vamos yendo nosotros ahora, sin antes recordarles que tenemos un mail, que tenemos una propuesta sobre el tema de este avión, sobre la simbología del avión, y nada más, simplemente nos vamos volando hoy. Gracias y buenas noches.